Buenos días, participantes del curso de oratoria práctica y cómo vencer el miedo de hablar en público. Contento de compartir con ustedes por esta vía, dándole continuidad a los temas, a los tópicos que hemos venido tratando en nuestro curso con ustedes de manera presencial. Hoy vamos a tratar una serie de temas que consideramos de vital importancia para ustedes, porque son cosas que les van a suceder en el diario vivir, en su vida, en la vida real, como decimos. No teorías huecas, no filosofías abstractas, sino situaciones que se van a presentar y que incluso ya ustedes han vivido en su familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que ustedes se desenvuelven. Han vivido este tipo de situaciones. Por ejemplo, el primer tema que vamos a tratar hoy es el tema de qué hacer cuando a nosotros nos toman por sorpresa y nos llaman a un escenario. Cuando alguien menciona nuestro nombre y dice que tenemos que hablar en ese momento cuando no tenemos nada preparado. Hay mucha gente que me ha dicho, profesor, yo trabajo con un jefe que acostumbra a ponerme a hablar sin avisarme. Entonces yo les digo a esas personas, ustedes tienen que estar siempre preparados. Existen técnicas para uno poder vencer esa situación cuando se presentan en vivo, cuando se presentan en nuestro diario vivir. ¿Cómo improvisar un discurso si te toman por sorpresa? Lo primero que tú debes hacer es, cuando te llaman, cuando mencionan tu nombre para que pases a hablar, es que tu primer pensamiento debe ser positivo. Nunca puedes pensar negativo. Si te llaman y dicen, Juan Pérez, pase al frente y díganos qué le ha parecido este curso o esta actividad o este seminario. En ese momento no puedes pensar negativamente. Decir, bueno, me jodí, como acostumbramos a decir. ¿Qué voy a hacer ahora? No. Tenemos que pensar positivamente. Qué bueno que me están dando la oportunidad. Lo voy a hacer bien. Inmediatamente tú asumes un pensamiento positivo, comienzas también a asumir una actitud positiva. Eso es lo primero, pensar positivamente. Lo voy a hacer bien. Qué bueno que me van a poner a hablar. Jamás decir me va a ir mal. Jamás decir no lo voy a hacer bien. No puedo, no estoy preparado. Y esto ahora, no, un pensamiento positivo. Segundo, cuando te estás levantando de la silla o cuando estás ya avanzando hacia el escenario, tienes que identificar una idea principal. Esa es la parte más importante, identificar una idea principal. Por ejemplo, tú puedes decir, si te están diciendo que hable de tu experiencia, tú vas a decir en ese momento, la idea principal puede ser, voy a contar cómo me enteré de esta actividad. Voy a contar cómo me enteré de esta actividad. Ya tú tienes una idea de cómo vas a iniciar tu discurso. Cuando vienes ya desplazándote, que vienes llegando, tú puedes entonces, dentro de ese bosquejo mental, decir, voy a narrar una experiencia personal que tenga que ver con este tema que me han planteado. ¿Por qué es importante narrar una experiencia personal? Porque una experiencia personal está muy asociada a tu memoria porque la has vivido, has tenido una vivencia con eso y es poco probable que eso se te olvide. Narrar una pequeña experiencia personal que tenga que ver con el tema que te están planteando. Lo otro es cuando ya llegas al escenario, haces una pausa inicial. Cada vez que vayas a hablar en público, recuerda que cuando te dan el micrófono no puedes hablar inmediatamente. Tienes que tomar la pausa inicial, desplazar la mirada por el escenario y luego comenzar a hablar. Esa pausa inicial te dará la oportunidad de adquirir nuevas ideas, de recordar algunas ideas más. En esa pausa inicial tú puedes entonces identificar la idea final.
es importante saber cómo vas a terminar. No sé si ustedes se han dado cuenta de personas que se paran a hablar y comienzan a hablar en automático y no saben cómo terminar. Bueno, precisamente ayer, un estudiante universitario que hizo el curso con nosotros, que se capacitó con nosotros, me llamó para agradecerme por las técnicas que habíamos dado en el curso, porque una persona expuso delante de él y no supo cómo terminar. Terminó como de una forma poco usual o poco adecuada. Y él dice que luego de hacer el curso, ya él sabe cómo iniciar, sabe cómo desarrollar una idea y sabe cómo concluirla. Entonces, es importante que en la pausa inicial, ustedes ahí entonces determinen cómo van a terminar el discurso. Por ejemplo, en ese momento usted puede decir, cuando yo termine de exponer mis ideas, voy a decir, juntos podemos, o unidos somos más, o yo creo en esto. Cualquier tema o palabra que sea práctica y que puedas recordarla fácilmente, pero ya sabes que cuando pronuncies esta palabra ya el discurso se terminó. Nunca puedes seguir improvisando, porque entonces ahí vienen los errores. Otro tema importante es qué hacer si tu mente se queda en blanco en medio del escenario. Como seres humanos, la memoria nos falla, no somos perfectos. Hay cosas que se nos olvidan en un momento determinado. Puede ser incluso hasta el tema que tú estás tratando en público. Se te puede olvidar. No sé si te ha pasado que estás hablando con una persona, aún en una conversación personal, con una sola persona, no en público, y a ti se te olvida el tema que estás hablando con ella. Eso también se extrapola muchas veces al auditorio. Estás hablando de un tema y se te olvida el tema que estás tratando. Perdón. Cuando se te olvida ese tema que estás tratando, hay una serie de técnicas que tú puedes desarrollar, de habilidades, para resolver esa situación tan incómoda. Lo primero que debes hacer si se te olvida, si se te queda la mente en blanco, es repetir la última palabra que pronunciaste. Si estabas hablando de la guerra de abril de 1965 y dices que Camaño llamó al pueblo a las calles, entonces ahí llega la mente y se te pone en blanco. Lo que debes hacer es repetir esa misma palabra. Camaño llamó al pueblo a las calles. Es muy probable que el eslabón perdido vuelva a enganchar, que haya un enganche psicológico, cerebral. Por eso se recomienda que se mencione la última palabra que dijiste, o sea, volverla a mencionar para ver si entonces puedes retomar el hilo. Si aún así no lo logras, lo que se recomienda es hacerle una pregunta al público. Sabiamente, ya vas a pasar la pelota a la cancha del público, porque has tenido un lapsus mental, ¿verdad? Tienes una mente en blanco y se te ha olvidado todo. ¿Qué tú haces? Puedes decir, yo quisiera que alguien del público ahora, vamos a aprovechar este momento para que uno de ustedes me diga qué opinión tiene sobre el tema que estamos tratando. Se va a poner una persona de pie y va a decir, lo que creo sobre Camaño y la guerra de abril. Inmediatamente esa persona diga eso, ya usted retoma el hilo y vuelve a encauzar su discurso por el sendero correcto. Entonces es importante, cuando nos quedamos en blanco en medio del escenario, como segunda opción, pasarle la palabra al público, porque te vas a retroalimentar con el público. Otro tema es que tú puedes sonreír para desbloquear tu cerebro. Yo recuerdo que una vez, y siempre hago esta anécdota, un primo mío, le dimos una oportunidad para hablar en público. Él no es una persona muy acostumbrada a hablar en público, con mucha timidez para hablar en público. Y recuerdo que su mente se quedó en blanco, pero él fue sincero y dijo delante del público que estaba un poquito asustado y sonrió. Cuando él sonríe, inmediatamente se desbloquea su hipocampo
que es donde se aloja la memoria, y yo vi cómo él desarrolló sin problemas su discurso. ¿Por qué lo hizo? Porque se llenó de dopamina todo su cuerpo, se desbloqueó el conducto hacia el hipocampo y entonces recuperó su memoria. Sonreír de una forma u otra puede ser hasta hacer un chiste, no necesariamente decir que está asustado, que está nervioso, pero sí hacer un chiste o mencionar algo que a usted mismo le provoque risa. Inmediatamente su hipocampo se va a desbloquear y usted va a recuperar su memoria. Y lo último ya, esto es en última instancia, como dicen los abogados, es que si ya repetiste la última palabra que pronunciaste, ya hiciste una pregunta al público y le diste participación, ya sonreíste y aún así no recuperas tu memoria y no recuperas el hilo del tema, entonces hay que ser orgánico, hay que ser real y decirle a la gente la verdad, ser sincero con el público y decirle, señores, ¿por dónde era que íbamos? Y punto, no pasa nada, no va a pasar nada. Si usted es sincero con la gente ama la sinceridad. Inmediatamente alguien le dirá, usted estaba hablando sobre la guerra de abril de 1965, que usted decía que Camaño, y ya, usted recupera el hilo. Ahora, repito, como dicen los abogados, esto se hace en última instancia. Primero, usted trata de llevar a cabo los demás consejos. ¿Cómo estructurar un discurso? Cuando yo pregunto en el curso de oratoria, ¿quiénes de ustedes alguna vez han escrito un discurso? La mayoría, el 90% me dice que nunca han escrito un discurso. Por eso nosotros siempre damos los pasos a nuestros estudiantes de cómo se estructura un discurso de manera sencilla. De manera sencilla. Lo primero es la introducción. En la introducción nosotros recomendamos que usted inicie el discurso con una frase impactante. Una frase que tenga que ver con el tema que usted va a tratar. Por ejemplo, usted va a hablar sobre la familia. Usted puede iniciar el discurso diciendo, si quieres cambiar al mundo, ve a casa y ama a tu familia. Luego que usted dice esa palabra, entonces comienza el discurso. Es una forma de llamar la atención. Es la mejor forma de iniciar un discurso. Puede ser una frase célebre de un autor conocido o puede ser una frase propia suya, pero que sea impactante. Luego se aconseja que en la introducción se inicie narrando una historia. El contar historias es una de las cosas más efectivas de la comunicación, contar historias, porque la gente comienza a imaginarse todo lo que usted está planteando. Entonces usted puede iniciar su discurso contando una historia. Luego, en el desarrollo del discurso, entramos a lo que es el nudo del discurso, que es donde se plantea un problema. Sobre ese tema que usted está hablando, usted tiene que plantear algún tipo de problema. Cuando usted plantea ese problema, la gente queda con el deseo de que también exista una solución para ese problema. Más adelante entonces, luego de ese nudo, usted entra en el desenlace, que es la conclusión. En ese desenlace usted va a plantear una solución. Si el tema es la familia, yo planteo los problemas por los cuales está pasando la familia en el mundo. Luego de que planteo los problemas, entonces vengo con el desenlace, que es la solución a ese problema. Ahí yo planteo que buscar a Dios, la familia, orar más, el respeto de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, inculcarle buenos valores. Entonces ya yo estoy entrando en la parte del plantear soluciones en mi discurso. Luego entonces nosotros aconsejamos que se termine también con una frase que resuma todo lo que yo quiero decir en el discurso. Porque si alguien no me escuchó o se distrajo durante el discurso, con esa frase final
Si solamente esa persona escuchara esa frase, ya se va con una idea de todo lo que yo dije. Una estudiante en uno de los cursos presenciales que impartimos habló de la familia y al terminar ella dijo que la mano que mece la cuna es la mano que construye al mundo. Esa frase fue la única que yo recordé de su discurso y fue la última, porque ella estaba hablando de la familia. ¿Y qué significa esa frase? Que quien forja al hijo, que quien cría al hijo, es quien está construyendo al mundo, porque ese hijo va a ser una persona mayor, va a ser un militar, va a ser un médico, va a ser un político, y así se construye el mundo. Pero miren de manera figurada cómo ella concluyó su discurso. La mano que mece la cuna es la que construye el mundo. Esa es la idea de terminar con una frase que resuma la esencia de tu discurso. Es importante para nosotros, creemos como academia, que utilizar el método de la mayéutica de Sócrates es impactante y es importante. ¿En qué consiste el método de la mayéutica de Sócrates? Uno de los grandes filósofos y sabios de la humanidad, en hacer preguntas. Si usted está hablando de la familia, usted puede decir, sea en la introducción, sea en el desarrollo, sea en la conclusión, ¿hacia dónde vamos como familia? ¿Por qué nos hemos desviado como familia? Ya usted está utilizando un método muy impactante en comunicación, que es el método de la mayéutica de Sócrates. Nosotros aconsejamos que en todo discurso usted utilice este método. El método de hacer preguntas, porque las preguntas activan el cerebro, meten el cerebro del oyente, del receptor, en tu discurso. Lo ponen a pensar y a reflexionar sobre esa pregunta que tú estás haciendo. Entonces, aquí tenemos también algunos consejos que queremos compartir con ustedes sobre cómo preparar un discurso o una exposición. Te dicen en la universidad que tú tienes que exponer el sábado y te lo dicen este sábado, tienes una semana para eso. ¿Cómo preparar esa exposición? No te pongas loco, no te desesperes, no te angusties, no comiences a visualizar ese escenario de manera negativa. Voy a fallar, me voy a equivocar, no estoy preparado. Lo primero que tienes que hacer es, obviamente, investigar sobre el tema, prepararte sobre el tema, leer mucho sobre el tema, ver a los expertos sobre ese tema, aprender de ellos. Y luego de la preparación, entonces, yo te aconsejo que si es el sábado, el lunes, tú comiences a escribir varias frases sueltas y argumentos sin orden lógico, como una especie de lluvia de ideas. Si vas a hablar de la historia de Nelson Mandela, para ponerte un ejemplo, tú puedes, en ese documento que vas a abrir en Word, tú vas buscando frases de Nelson Mandela. Déjame ver, él ha dicho varias frases que se han hecho muy famosas. Las voy a poner todas aquí en este documento de Word. Algunos argumentos sin orden lógico, una especie de lluvia de ideas. Comienzas a hablar sobre cuando él estuvo en prisión. Pones ahí también el tema cuando él fue liberado, cuando se postuló a la presidencia, cuando escribió el poema Invictus. Pones el poema ahí, Invictus. O sea, todo lo que tenga que ver con Nelson Mandela, sin un orden lógico, lo pones en un documento de Word. Pero ya tú tienes una idea de todo lo que vas a decir. Voy a empezar con tal frase. Luego voy a narrar la historia de cómo él fue apresado. Entonces, todo eso sin orden lógico. Eso es el lunes. Ya el martes, el miércoles, tú puedes coger lunes y martes para poner ideas sin orden lógico. Muchas ideas sobre Nelson Mandela. Pero ya el miércoles, entonces, tú debes ir preparando tu bosquejo. Ok, ya decidí
que voy a iniciar con esta frase. Luego voy a hablar de su niñez. Ya tengo aquí algunas cosas sobre su niñez. Luego voy a hablar de cuando él incursiona en la política. Y así sucesivamente ya vas organizando en orden lógico, de manera estructurada, el bosquejo de tu discurso o de tu exposición. Vas fortaleciendo ese bosquejo el jueves porque encontraste algo interesante sobre la vida de Nelson Mandela. Entonces sustituye, dice, bueno, en vez de decir esto en la parte del problema, del nudo del discurso, voy a poner esto, porque ya tú estás perfeccionando tu discurso. Lo vas mejorando y lo vas ensayando. Tienes que imaginarte el escenario tal como va a ser, todo. Piensa en el lugar donde vas a hablar y entonces te vas imaginando en tu habitación, en un lugar donde estés tranquilo, puede ser en tu oficina, ese lugar, y comienza a hacer el discurso tal como lo vas a hacer allá, tal como lo vas a pronunciar allá. Lo vas mejorando y lo vas ensayando. Si el discurso es el sábado, nosotros aconsejamos que se ensaye hasta el viernes. Hasta el viernes. El mismo sábado no es aconsejable ensayar tu discurso. Y tú preguntarás ¿por qué? Porque eso te va a generar mucha angustia, te va a generar mucho estrés. No sé si ustedes han visto personas que van a pronunciar un discurso o van a hablar en la iglesia un mensaje o van a emitir un informe en el trabajo y estando sentados en el mismo escenario están viendo su discurso, están revisando, están angustiados. No. Si usted tuvo una vivencia con el discurso, si usted lo ensayó, si usted con tiempo lo estructuró, el éxito está asegurado. Ese día, en vez de amanecer estudiando el discurso o la exposición, o el monográfico, o la tesis, usted debe acostarse más temprano, porque ya usted duró una semana estudiando. No se ponga, porque el sueño también es importante para oxigenar el cerebro y fortalecerlo. Si usted amanece estudiando en la víspera, es peor, porque va a llegar agobiado, agotado, estresado, y eso va a hacer que usted haga una mala exposición. Ensaye hasta el viernes si es el sábado. No ensaye el mismo día. Ese día usted debe estar relajado. Y yo le aseguro que usted va a hablar con éxito y le va a ir muy bien. Ya hablamos sobre las ideas para tener éxito al momento de exponer en público, pero es bueno repetirlo. No subestimes a tu público. No creas que el que está sentado ahí no sabe nada del tema. Siempre tienes que creer que ellos saben también del tema y esmerarte e investigar bien todo lo que vas a decir. Si vas a pronunciar una frase célebre, averigua bien, investiga bien de que esa frase célebre realmente sea de esa persona a quien tú se la estás atribuyendo. Los datos, verifícalos bien, que sean de fuentes confiables. Sé conciso y sé preciso. Repito, si es una conferencia, de 1 hora abajo. Si es un mensaje en la iglesia, de 1 hora hacia abajo. Si es un discurso, que sea de 20 minutos, no más. Porque el discurso, si es conciso, si es breve, es bueno de todas formas. ¿Por qué? Si tu discurso es malo, es bueno que sea breve. La gente te lo va a agradecer. Y si tu discurso es bueno, excelente, la gente se va a quedar con deseo de volverte a escuchar y te van a volver a invitar. Pero a veces tú llevas un buen discurso y por ser tan extenso, la gente no va a querer escucharte de nuevo. Van a decir, no me gusta mucho ese predicador porque es que él dura demasiado. No me gusta mucho ese expositor porque se extiende demasiado. Y sobre todo en este tiempo en el que la gente tiene muchas cosas que hacer, están muy ocupados. Y la gente quiere que todo sea rápido. No es el tiempo de antes, cuando la gente estaba en ocio, no tenían nada que hacer. Ahora la gente vive muy ocupada
y ten mucho cuidado con el tema de ser conciso y ser preciso. Si te falla la tecnología, ve a la información matriz. Falló el proyector, el Datashow, ve a tu laptop, o siempre tienes que tener una libreta donde tengas anotado el bosquejo o los temas que estás tratando. Toma siempre en cuenta las necesidades del público. Si vas a hablar de política, no hables de religión. Si vas a hablar de religión, no hables de política. Si vas a hablar de deportes, no hables de otra cosa que no sea de eso. Porque el público fue a escucharte hablar sobre un tema específico. Tratar de vivir e interpretar lo que estás diciendo. O sea que lo que tú estás diciendo tienes que creerlo. Tienes que tener una motivación interna para que eso pueda conectar con la gente. Porque la gente sabe cuando tú ni siquiera estás viviendo o sintiendo realmente lo que tú estás hablando. Bueno, hay otro tema muy importante. Es el tema de saber al momento que estás hablando en un auditorio, en un escenario, imaginarte que dentro de todas esas personas hay diferentes tipos de interpretación de lo que estás hablando. Hay gente que son visuales, hay gente que son auditivos y hay personas que son kinestésicos. No todo el mundo percibe el discurso igual, ni todo el mundo aprende de ti de la misma manera. Los visuales aprenden más viendo a través de una imagen. Por eso siempre se usa la diapositiva, porque cuando la gente ve el gráfico, cuando la gente ve algo, aprende más viendo que de otra forma. Es siempre bueno que tu exposición, que tu conferencia sea respaldada por algo gráfico. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero es para algunas personas. Para otras personas, una palabra vale más que 1000 imágenes, porque hay visuales, hay auditivos y hay kinestésicos. En el caso mío, yo soy visual. Por eso no me gusta mucho que me manden notas de voz, no me gusta mucho que me llamen, pero si tú me escribes, podemos durar el día entero hablando. ¿Por qué? Porque yo soy visual. Cuando yo leo un libro, aprendo más que cuando escucho una conferencia. Eso soy yo, porque soy visual. Ahora bien, hay personas que son auditivas. Hay personas que en vez de leer libros, escuchan audiolibros. Y aprenden más con un audiolibro que leyendo el libro. Yo no puedo decirle a esa persona que lea el libro cuando realmente él aprende más escuchando el audiolibro, escuchando una conferencia. Son buenos de oído. Entonces tú tienes que saber que tu exposición también tiene que tener algo para los auditivos. ¿Qué yo hago en el curso de oratoria? Ustedes han sido testigos. Yo pongo un video. El primer día puse un video de una niña declamando una poesía patriótica. O puedo poner un video sobre un discurso motivacional. O un video sobre un experto en oratoria. ¿Por qué? Porque hay personas que son auditivos y aprenden más viendo el video y escuchándolo, o escuchándome a mí cuando estoy explicando la clase, oyéndome, porque son auditivos. Están los kinestésicos. El kinestésico tiene que usar más el tacto, el contacto directo. Un kinestésico le gusta tocar. Por ejemplo, los deportistas son kinestésicos, porque tienen que tomar el balón, tienen que salir a correr, tienen que entrar al juego, a la pista. El boxeador tiene que ponerse los guantes, tiene que practicar simulando que está golpeando a alguien. Un boxeador no puede aprender a boxear con un libro, leyendo o escuchando a otro decir cómo se golpea. Por eso ustedes ven que el boxeador le ponen otra persona para simular que está en el combate, en la batalla. Así es el bateador. Tiene que tomar el bate, tiene que correr.
Los deportistas mayormente son kinestésicos, porque es con su cuerpo que aprenden. Hay personas en el curso de oratoria que cuando yo les pongo una práctica para pronunciar un discurso, aprenden más que cuando yo les hablo sobre oratoria, porque son kinestésicos. Entonces es importante que ustedes, cuando van a hablar en un público, van a dictar una conferencia, una charla, sepan que ahí sentados hay personas visuales, hay personas auditivas y hay personas kinestésicas. Es bueno que continúen indagando sobre este tema. ¿Cómo vencer la timidez? Lo primero que debes hacer es salir de la zona de confort. Socializa con personas desconocidas. A partir de ahora tienes que empezar a hablarle a gente que tú no conoces para que vayas venciendo la timidez. Ese es un proceso, eso es paulatino, eso es multietápico, pero tú lo vas a ir logrando. Si te quedas rezagado y no comienzas a dar un paso al frente, hablando con desconocidos, cuando vas en el bus, cuando vas en el metro, cuando te montas en un motoconcho, ponerle tú la conversación al motoconcho, allá en la empresa, si llega algún cliente, detenerte a hablar un poquito más con ese cliente, en la iglesia, ese hermano que tú nunca le has dirigido la palabra, ve ahora, habla con él, preséntatele y trata de tocar temas en común, aunque estés temblando de miedo, porque recuerden que el miedo hay que enfrentarlo, el miedo no se va solo. Fomentar la plática en el trabajo, en la familia y en la escuela, y paulatinamente saliendo de esa zona de confort, que es cuando estás escondido en tu habitación o cuando solamente hablas con tu mejor amigo o amiga o con tu primo. Esa es la zona de confort, debes salir de ahí y comenzar a socializar. La ansiedad, ¿cómo vencerla? Cuando estoy muy ansioso, el ejercicio de respiración, sonreír, como yo decía, hablar contigo mismo, eso es importante para vencer la ansiedad, o sea, darte valor, darte ánimo, atreverte a participar, hay que ser valiente, ejercitarte antes de ir a la presentación, eso te quita también la ansiedad. Recomendamos también que se coman una tabla de chocolate antes de subir al escenario, porque el chocolate también contiene lo que llamamos la sustancia de la felicidad, que libera dopamina y nos ayuda a sentirnos mejor. Obviamente, si usted puede hacerlo. El manejo corporal. Este tema del manejo corporal es sumamente importante en oratoria, porque nosotros comunicamos no solamente con las palabras, comunicamos también con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra vista, con los gestos de la cara, con los modales. Todas esas cosas comunican. Si yo digo que estoy feliz, pero no estoy sonriendo, pero mi rostro no proyecta felicidad, sino que proyecta otra cosa, hay una incongruencia entre lo que estoy hablando y lo que estoy proyectando con mi lenguaje corporal. Inmediatamente tú ves una persona que tú le tienes agrado, tu lenguaje corporal se manifiesta con una sonrisa, con un apretón de mano, con un abrazo, porque el lenguaje corporal no engaña. Eso es un lenguaje casi instintivo y tenemos que aprender a dominarlo cuando estamos en el escenario. Podemos sentir miedo internamente y preocupación por lo que vamos a decir en público, pero si sabemos manejar el lenguaje corporal, nosotros podemos enviarle una señal de seguridad al que está viéndonos y al que nos está escuchando. Es importante el uso de los ademanes en el lenguaje corporal. Si yo, hablando con ustedes aquí, me quedo con las dos manos así hacia abajo todo el tiempo, impartiendo la docencia, estoy enviando una señal de inseguridad. Estoy estático. Si te paras en un escenario estático y no te mueves, no te desplazas, no sonríes, no desplazas la mirada, lo que estás proyectando es inseguridad. Los ademanes, recuerden siempre, son los movimientos de las manos,
Se le llama ademanes cuando hago esto. Cuando digo el cielo brillante, azul, el sol, este suelo, y señalo hacia abajo. Mi corazón está con ustedes. Estoy dándole fuerza al mensaje a través de los ademanes. Y eso es muy, pero muy importante. El movimiento de las manos. Tratar siempre de que los ademanes no pasen del hombro. Del hombro. Por ejemplo, si yo hago esto aquí y levanto mucho las manos, ya es un ademán exagerado. No señalar al público nunca. Porque ustedes y hacer esto no es bueno. El ademán o los ademanes deben ser mesurados, comedidos. Siempre deben estar del pecho hacia abajo. Siempre. No subir más allá del rostro, más allá del pecho. No es bueno. No es bueno porque eso llama mucho la atención. Y tú no puedes permitir que tus ademanes te roben el show. Lo más importante es el mensaje. Y siempre debe ser con cierta mesura y con cierto comedimiento. Los gestos tienen que ver con los movimientos del rostro. Cómo yo proyecto mi rostro, si es con una sonrisa, con seriedad. Casi siempre, no sé si ustedes se han dado cuenta que quienes son recepcionistas en una empresa tienen que sonreír. Un gesto amable hacia el cliente que llega, hacia el ciudadano. Porque, repito, el lenguaje corporal envía un mensaje mucho más claro muchas veces que el lenguaje oral. Entonces, tratar de ver cómo se está proyectando mi cara. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos grabamos en un video, ¿verdad? Luego nos sentamos. Yo prediqué en la iglesia, yo hablé en tal escenario. Y entonces, luego yo me siento a ver ese video. Digo, bueno, tengo que manejar mejor los gestos de la cara, el comportamiento, los modales, todo, el lenguaje corporal. Los modales tienen que ver con el manejo de todo mi cuerpo. Yo estoy aquí sentado, tengo que tener modales al momento de hablar con ustedes. Yo no puedo venir y hacer esto aquí en esta silla, subir este pie o ponerme aquí, porque ya esos son malos modales, no son buenos modales. Y hay personas que por llamar la atención descuidan sus modales. Los modales tienen que ver cómo yo manejo mi cuerpo, cómo yo me siento. Recuerden nuestros padres y abuelos cuando te decían baja el pie de la mesa, baja el pie del mueble, no te sientes así, cierra las piernas. Si usted está en el público y no tiene buenos modales, es muy probable que su mensaje no llegue. Porque la educación es como una sonrisa. Si la tienes, se nota. Entonces, con nuestros modales, nosotros cómo nos sentamos, cómo nos paramos delante del púlpito o del podio o del atril, cómo tomamos el micrófono, cómo nos desplazamos. Si nosotros nos desplazamos sin buenos modales, la gente también, eso le llamará mucho la atención y el discurso no va a ser igual. Subir de manera pausada y moderada al escenario, tomar el micrófono con moderación, con buenos modales, desplazarnos con buenos modales, sentarnos con buenos modales, todo eso envía un mensaje a la audiencia. No agachar la cabeza. Cuando estás hablando con una persona, no debes agachar la cabeza. No debes hacer esto. Si estás hablando con un cliente y haces esto, bueno, yo creo que ese producto es muy bueno, yo te lo recomiendo. El cliente va a entender que tú lo estás engañando, aunque realmente tú le estás diciendo la verdad. Pero la gente asocia el agachar la cabeza con la vergüenza o con la mentira. Entonces tú tienes que hablarle a las personas con seguridad. Tienes que hablarle mirándole a los ojos.
mirándole a los ojos de frente, con el hombro erguido, encuadrado con su hombro. Jamás debes agachar la cabeza. ¿Qué recomendamos con la mirada? No te quedes tampoco fijo mirando a los ojos a una persona porque se va a sentir incómoda. Tienes que fluctuar la mirada entre sus labios y la frente. Entre sus labios y la frente. Tú vas fluctuando la mirada, no fijamente a los ojos, porque la gente va a decir, wow, pero esta persona me está tratando de manipular, me está tratando de dominar y nadie quiere que lo dominen. Si tú le demuestras al cliente que tú quieres dominarlo, o al que tú estás tratando de persuadir o convencer de tu idea, él se va a resistir. Hay que tener cuidado con el uso de la mirada. Cuando la mirada baja del rostro hacia abajo, entonces ya entra en un campo íntimo. Ya tú estás hurgando, ya tú estás investigando a esa persona, lo cual no es correcto. Debes fluctuar la mirada de los labios a la frente. Nunca de manera fija a los ojos totalmente todo el tiempo, ni tampoco mirarlo del rostro hacia abajo. Siempre mirarlo al rostro. Hay que mantenerse de frente al público. En una ocasión yo vi un pastor pronunciando un panegírico, muy bueno el panegírico, pero él siempre se mantuvo de lado hacia el público y en ocasiones de espalda al público. Es un error. No puedes darle la espalda al público, tienen que estar de frente, porque cuando estás de frente estás generando confianza con el público. Recuerda que el lenguaje corporal juega un papel determinante, tal vez más determinante que las mismas palabras que tú estás pronunciando. El uso decoroso y adecuado de la vestimenta. Cuando vas a hablar en público, trata de que tu vestimenta no te robe el show. No vayas con una vestimenta extravagante. Ve con una vestimenta moderada, decorosa. Principalmente las hembras, tratar de no, si van a un escenario académico, a una exposición, a una charla, tratar de que su ropa sea lo más decorosa posible, que no llame tanto la atención. A menos que, por ejemplo, vayas a moderar o a ser animadora en el festival Presidente o en un evento de eso, en una playa, eso es otra cosa. Si vas a un evento académico, religioso o un evento formal, trata de que tu vestimenta no llame demasiado la atención para que no le robe el show a tu exposición, porque el mensaje tuyo es lo que importa. Ni un color muy brillante, siempre un color neutral, preferiblemente, y que no llame mucho la atención. El desplazamiento en el escenario, tienes que ver si vas a hablar en un podium donde no puedes desplazarte, porque no se acostumbra por la formalidad. Por ejemplo, si vas a hablar en la Asamblea Nacional, no puedes estarte desplazando. Es un escenario muy formal. En la Catedral Primada de América te toca hablar. No puedes estarte desplazando. Pero hay lugares donde sí te puedes desplazar de un lugar a otro, de izquierda a derecha. Obviamente, como dije en principio, entendiendo de los buenos modales. El desplazamiento te permite, hay escenarios donde se te permite entrar al público y pasar el micrófono, otros no. Eso tiene mucho que ver con el sentido común del orador. Las características de un buen orador: cultivar el hábito de la lectura. Recuerden lo que les dije, los 2 mandamientos de un orador. Primer mandamiento, leer siempre. Segundo mandamiento, que no se te olvide el primero. Practicar la lectura expresiva. En nuestro país, República Dominicana, hay un serio problema con la lectura expresiva. Hay mucha gente que no sabe leer en público y en voz alta. No saben manejar los signos de puntuación, se pierden en la lectura,
son muy lentos leyendo, son torpes leyendo. ¿Cómo tú logras manejar de manera excelente la lectura expresiva? Practicando siempre, porque la práctica es la madre del conocimiento. Tener sentido común, eso es importante para el orador. Si a ti te entregan un público cansado, si te entregan el último turno, es mejor siempre hablar de primero que de último. Ya la gente está cansada, tu discurso no puede ser muy largo, tiene que ser sumamente corto. Si estás hablando en un panegírico, no puedes comenzar a hacer chistes, sobre todo si no eres de la familia. Eso hay que manejarlo con mucho sentido común. Si estás en un escenario religioso, debes respetar 100% las ideas de esa religión. Eso es parte del sentido común. Si le estás hablando a adolescentes, no es el mismo discurso que para personas mayores o a niños. Eso tiene que ver con el sentido común del orador. Cultivar la imaginación. El orador tiene que tener una gran imaginación. ¿Cómo nosotros recomendamos que se fortalece la imaginación? A través de la lectura, principalmente de las novelas del género literario. Los cuentos, las narrativas, las novelas hacen que tu imaginación se robustezca. Fortalecer la autoestima, el concepto que tú tienes de ti mismo. Cuidar la entonación. En oratoria no tanto es lo que tú dices, sino cómo lo dices. ¿Cómo yo logro manejar las variaciones en el tono de mi voz como orador? ¿Cómo mejorarla? Usted puede tomar una oración y esa misma oración pronunciarla con amor, luego la pronuncia con odio, luego la pronuncia con ira, luego la pronuncia con alegría, y usted va a ver que con cada sentimiento que usted le ponga, usted va a tener una entonación diferente. Y así usted va a aprender a poner varios matices, inflexiones en el tono de su voz. Esa es la clave de la oratoria, recuérdenlo. No lo que yo digo, sino cómo lo digo. Y ahí entra la entonación. También yo recomiendo aprender a declamar. Tome una poesía y póngase a declamar en las noches en su casa. Eso le va a dar también cierta entonación o aprender a entonar mejor las palabras. Respetar las reglas de la dicción al hablar, porque nosotros muchas veces nos sentimos incómodos cuando hablamos correctamente. Nos enseñaron a hablar incorrectamente y nos acostumbramos a eso. A partir de ahora ustedes deben sentirse cómodos hablando correctamente y analizar si la palabra que yo dije está bien pronunciada. Buenos días, o yo dije buenos días. Si dije buenos días, entonces cuando vuelva a hablar tengo que decir buenos días. Si dije cómo están ustedes, tengo que analizar que se pronuncia cómo están ustedes. Si inicié en singular, termino en singular. Si inicié en plural, termino en plural. Lograr una excelente fluidez es importante. ¿Cómo la logramos, la fluidez? La logramos con una buena memoria, con mucha lectura y con un repertorio léxico amplio. Son todas las palabras que yo conozco del idioma. Usar la interacción con el público es importante cuando estás hablando, que no solamente sea un monólogo, que tú puedas preguntar, darle participación a la gente. Eso va a hacer tu exposición mucho más dinámica. Enemigos de un buen orador. Los enemigos de un buen orador son actualmente el YouTube, el Twitter, el Facebook, el Instagram, las redes sociales, Netflix. Pero esos enemigos se pueden convertir en amigos si tú sabes darle un uso. Si a Facebook tú lo utilizas para aprender, hay muchísimas páginas que te van a enseñar muchas cosas, de cosas positivas. Si a Twitter
tú lo sabes usar, tú puedes aprender mucho de Twitter. Si a YouTube lo sabes usar, le das un uso correcto, puedes aprender mucho de los grandes conferencistas que hablan por YouTube. Ahora bien, si tú lo que estás viendo es cosas sin sentido, si tú lo que estás echando es basura a tu cerebro, jamás vas a poder superarte intelectualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. ¿Qué es lo que estamos viendo en las redes sociales? ¿Estamos perdiendo el tiempo con las redes sociales? Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Hay dos cosas que debe tener un buen orador: las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras son los conocimientos técnicos que nosotros tenemos sobre una materia determinada. El abogado, que sabe de jurisprudencia, que sabe de constitución, que sabe de códigos, que sabe de leyes, que sabe de doctrina jurídica. Esas son sus habilidades duras. Ahora, las habilidades blandas tienen que ver con el compañerismo, con el respeto, con la cortesía, con la empatía con los demás, con el manejo de conflictos, con la ética. Y un profesional que no tenga habilidades blandas en el mundo de hoy puede tener muchos problemas. Por eso ustedes ven a gente muy preparada que no lo ascienden en la empresa, a gente muy preparada que no tienen liderazgo, nadie los sigue, porque solamente tienen habilidades duras y no han cultivado las habilidades blandas. Recuerden, las habilidades blandas tienen que ver con el trabajo en equipo, tienen que ver con el compañerismo, tienen que ver con el respeto, con los buenos modales, con la cortesía, con la empatía, que es cuando nos ponemos en el lugar de los demás, con el manejo de conflictos. A partir de ahora ustedes tienen que empezar a cultivar las habilidades duras, pero también las habilidades blandas. El lenguaje positivo. Todo orador tiene que manejar el lenguaje positivo, porque una palabra construye y una palabra destruye. Una palabra edifica y una palabra también trae a la persona desasosiego, trae a la persona incertidumbre. Entonces, ¿cómo nosotros estamos manejando el lenguaje? ¿De manera negativa o de manera positiva? Porque yo puedo tener buena entonación, puedo tener buena fluidez, puedo tener buena articulación, puedo tener todas las condiciones como comunicador. Pero si mi lenguaje no es positivo, mi lenguaje no llega, porque yo soy una persona negativa y transmito negatividad. Por eso la oratoria tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Si emocionalmente tú no te cuidas, si tú no cultivas las buenas emociones, lo que vas a expresar a través del lenguaje es negativo. Dice Luis Castellano, que es el padre del lenguaje positivo, un científico lingüista español, dice que la palabra es física, que no es abstracta, porque la palabra no se la lleva el viento, la palabra se queda en el corazón y en la mente de las personas. Por creer que las palabras se las lleva el viento, nosotros vivimos ofendiendo, vivimos denostando, vivimos humillando a través de la palabra. A partir de ahora, debes entender que la palabra sí abre posibilidades y la palabra no cierra posibilidades. Entonces tenemos que ser positivos en nuestra forma de hablar. Tú puedes, tú eres bueno, tú puedes lograrlo, yo puedo lograrlo, yo soy bueno. No es lo mismo que decirle a una persona: tú no sirves, tú siempre metes la pata, eres un bueno para nada. ¿Cómo puedes tú ser un orador efectivo si tu lenguaje es negativo? Tiene que ser un lenguaje positivo, y eso es muy importante que lo entiendas. ¿Cuáles son los beneficios del lenguaje positivo? Incrementa las posibilidades de llevar una vida feliz, mejora la autoestima, permite enfrentar miedos y potencia el sistema inmune. Oye, ¿hasta dónde llega
el lenguaje positivo? Potencia el sistema inmune. Significa que cuando tú destruyes a una persona con tus palabras, cuando tú opacas y apocas a una persona con tus palabras, puede incluso bajarle el sistema inmune, la defensa de su cuerpo, al igual que tú cuando estás deprimido, cuando estás estresado. El lenguaje positivo debe ser el arma principal de todo buen orador. El lenguaje positivo debe ser asertivo y empático. El lenguaje positivo debe resolver conflictos. El lenguaje positivo es motivador. El lenguaje positivo es un agente de cambio. El lenguaje positivo educa. Es todo lo contrario al lenguaje negativo. Hay una técnica que tiene que ver con el lenguaje asertivo, que es cuando nosotros tratamos con personas conflictivas, que es la técnica del banco de niebla, que yo quiero compartirla con ustedes. La técnica del banco de niebla es cuando reconocemos ante nuestro interlocutor que las críticas que nos está haciendo son ciertas en parte, sin llegar a darle toda la razón. Como consecuencia, su actitud cambiará y escuchará de forma más receptiva. La técnica del banco de niebla es como cuando vamos en el vehículo y vemos la bruma, la niebla. ¿Qué hacemos nosotros? Frenamos, bajamos la velocidad para ver lo que hay realmente delante de nosotros. Hay mucha neblina, hay mucha niebla. ¿Qué hace el conductor? Baja la velocidad, incluso puede hasta detenerse para lentamente ir penetrando, ¿verdad? Porque no está viendo. Cuando una persona nos ofende, cuando una persona quiere humillarnos con sus palabras, quiere apocarnos y opacarnos, nosotros no debemos reaccionar con violencia ni con ira. Nosotros debemos usar la técnica del banco de niebla. Bajar la velocidad de la expresión, bajar la intensidad. Entonces, en ese espacio en el que nosotros nos detenemos, bajamos la intensidad, vemos la situación bien, le damos una parte de la razón al que incluso nos está ofendiendo. Si una persona te dice, tú no sirves para nada, ahí entra la técnica del banco de niebla. No puedo responderle de una vez, porque mi cerebro lo que quiere es explotar y que por mi boca salgan palabras ofensivas. ¿Qué yo hago? Utilizo la técnica del banco de niebla. Me detengo, freno. Él dice que yo no sirvo para nada. ¿Qué yo debo decir? Mira, yo no soy perfecto, tú tienes razón, en parte. Porque hay cosas tal vez para las cuales yo no soy bueno. Inmediatamente ya le estás dando la razón a él en parte. Ahora, una vez le das la razón en parte y de la forma correcta, diciéndole que no eres perfecto, que tú te equivocas, que tú puedes fallar, entonces entra con tu argumento. Ahí entras con tu argumento y le dices, ahora bien, yo tengo aportes que he hecho a esta empresa. Y si yo fallo en esta empresa, es porque quiero también aprender de mis errores. En esta empresa yo he aportado tal cosa, yo he hecho tal cosa, yo fui el que di la idea de tal cosa. Y es muy probable que esa persona que en principio te ofendió, al tú darle la razón en parte, comienza a bajar su actitud negativa. Por eso es importante conocer la técnica del banco de niebla. Otro tema importante es el de la escucha activa. La escucha activa es tan importante como el saber expresarse, como el hablar correctamente, como el hablar positivamente. Porque tú tienes que hablar de una forma que todos quieran escucharte y escuchar de una forma que todos quieran hablarte. Si solamente quieres hablar tú, si solamente quieres hacer un monólogo y tú plantear tus ideas sin importarte lo que dice el otro,
tu discurso nunca llegará. Tu discurso nunca impactará. Tu discurso nunca conectará. La escucha empática es importante. Escuchando, poniéndome en el lugar del otro. Cuando el otro me está exponiendo una queja, no debo escuchar la queja desde mi punto de vista ni desde mi situación, sino ponerme en el lugar de él y saber por qué él está expresando esa queja. Y así lo voy a entender mejor. Inclinarme un poco hacia adelante cuando alguien me está hablando es una característica de la escucha empática. Mirar a la persona cuando está hablando conmigo es una característica de la escucha empática. No es lo mismo que una persona esté hablando contigo y tú estés revisando el celular. Ah, sí, te escucho, sigue hablando. Tú lo estás oyendo, pero no lo estás escuchando. No le estás prestando atención. La escucha empática te dice que debes mirarlo a los ojos, tal como te dije anteriormente. Que debes encuadrar tu hombro con el de él, que debes inclinarte un poco hacia adelante, que debes asentir con la cabeza cuando él te habla, que no debes interrumpir una persona cuando está hablando, que no debes ayudarlo a terminar una frase, como hay gente. Y yo estaba en Santo Domingo y el otro dice Mingo. No, deja que él termine sus palabras porque él es capaz de hablar. Tú no tienes que ayudarlo a terminar la palabra. Deja que él desarrolle sus aptitudes y que desarrolle sus ideas. Entonces, cuando hay una pausa, tú entras con tu idea y hablas tú, porque la comunicación es bidireccional, es de doble vía, no es unidireccional. Y hasta que nosotros no aprendamos a tener escucha empática, a entender el concepto de la escucha empática, no vamos a ser buenos oradores. Porque recuerden, nosotros no solamente comunicamos cuando hablamos, también comunicamos cuando escuchamos. Porque ese cliente que ve que tú te inclinas hacia adelante para escucharlo, que lo miras a los ojos, que dejas el celular para atenderlo, ese cliente ya está siendo convencido por ti, porque él se siente importantizado por ti. Todas estas cosas, señores, en oratoria juegan un papel determinante. Les agradezco la atención. Hay otros temas que luego estaremos viendo. Vamos a grabar algunos temas para YouTube, para que ustedes puedan entrar a nuestro canal de la Academia Nacional de Comunicación y puedan seguir ustedes aprendiendo cada día más de lo que es la comunicación y la oratoria. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir. Cualquier duda de lo que yo planteé, me pueden escribir. Puede ser a mi WhatsApp o puede ser al chat también de esta conferencia. Y nosotros con mucho gusto estaremos contestando esas inquietudes. Gracias de todo corazón y espero que hayan aprendido.